Es un placer poder continuar una conversación que habíamos iniciado el día de ayer con el grupo del núcleo de currículo, en el cual habíamos señalado ya algunos elementos que hoy se ponen en la discusión, que son súper interesantes, que tienen que ver con el asunto de las políticas públicas en Latinoamérica y qué tan latinoamericanas son esas políticas públicas que vivimos todos los días en nuestros países, y esta relación que tenemos, currículo, didáctica, pedagogía, una relación que puede ser posible e imposible a la vez, y que más adelantito en la presentación de algunas líneas de trabajo que traigo para la conversación, pues podemos discutir. Hay que celebrar la conversación en estos días que es cada vez más escasa la posibilidad del diálogo. Yo vivo en un país donde nos levantamos fácilmente de la mesa y allí se suspenden los diálogos, o donde ni siquiera aceptamos ir a la mesa a conversar con el otro. Entonces, ¿quién creyera cómo naturalizamos ciertos espacios en los que podemos conversar, en los que así tengamos nuestras diferencias, que no van a ser de orden personal ni subjetivo, sino académico e intelectual? Podemos seguir y continuar el diálogo y enriquecer la conversación. Así que muy agradecida por esta cordial invitación, por su presencia. Y bueno, siempre tomar la palabra es una gran responsabilidad, una responsabilidad que la verdad siempre me pone muy nerviosa, porque los efectos de la palabra siempre quedan en los otros, unos efectos intencionados y no intencionados. Y hablar de un país como Colombia es todavía, pues digamos que una mayor responsabilidad que no voy a evitar, pero que sí voy a relativizar. Así que lo que escucharán en el día de hoy como una propuesta para la conversación, algunas viñetas, tiene que ver con una mirada de las múltiples miradas que existen, una mirada que es parcial, una mirada que es limitada y por lo tanto insuficiente. Así que reconociendo esto, pues propongo algunas líneas para la conversación. Ustedes siéntanse que en cualquier momento pueden intervenir, protestar, aclarar, ajustar, reclamar y decir, pero por favor no abandonen el auditorio sin decir lo que quieren decir realmente y sin hacer la queja y el reclamo que amerita la posibilidad de la conversación y la palabra que el otro trae respetuosamente para proponer para el diálogo. Estas líneas que he titulado acá, como van a aparecer muy probablemente en desorden, qué sé yo, me disculpo por ello, pero también pueden protestar por el formato. El título que había puesto un poco es como algunas líneas centrales de los desarrollos curriculares en Colombia y las metáforas como posibilidad de significarlo o resignificarlo. En este sentido, lo que presentamos aquí concretamente, perdón. No hay. Ah, perdón, no hay. No hay. No hay. Digamos que para ser tan innovadores, porque vengo de la ciudad más innovadora del mundo, en la mañana tenemos un formato leído, conversado, y en la tarde sí tenemos un PowerPoint, porque espero que no se cansen, ¿sí? Después del almuerzo todo pasa, y tendremos unas fotografías, esto no es publicidad, ¿no? Con unos cuentos, unas imágenes y un trabajo ya propiamente de campo de lo que estamos haciendo de forma concreta en esto que llamamos construcción con las comunidades y en los territorios. Así que por ahora les pido disculpas a quienes les parece muy conveniente el PowerPoint, pero no tendremos en la mañana, tienen que venir en la tarde para que puedan apreciar el PowerPoint. Este estudio hace parte de un estudio mucho más amplio, de un, digamos que casi de un programa de investigación que estuvo liderando uno de los colegas y pedagogos más reconocidos en Colombia, que se llama Jesús Alberto Echeverry, que hace la propuesta de un trabajo de paradigmas y conceptos en educación en Colombia. Y allí trabajamos el asunto del currículo, un pequeño grupo, y lo que vamos a presentar acá es justamente una partecita y algunas elaboraciones particulares a partir de ese estudio. El estudio del currículo cobra importancia en la actualidad por su poder de definición de la realidad. Sigo a Goodson, estoy completamente de acuerdo con él, y agregaría por su poder de constituir subjetividades y por la posibilidad que ofrece de transformar
y reconfigurar las prácticas, los discursos y las estructuras sociales. Entonces, en este sentido, consideramos, quienes trabajamos desde una perspectiva crítica del currículo, crítica, asumámosla no como una categoría homogénea, pero sí como una forma de nombrar estas otras perspectivas que no son técnicas, que no son procedimentales y que hemos tanto revisado en la conversación en esta mañana. Indagamos sobre los discursos curriculares en el contexto colombiano en un periodo entre 1970 y 2008, que consideramos crucial en la historia de educación en nuestro país y también en el contexto estadounidense. Este análisis que hoy compartimos pues es producto de la revisión de una producción académica, solamente revistas, y aquí viene una de las limitaciones del estudio, no autores que han trabajado currículo, solo la producción que hay en revistas. 3 revistas: Educación y Cultura, que es la revista del movimiento del sindicato de profesores de maestros en Colombia, ¿sí? Alegría de Enseñar, que está dirigida también a maestros e investigadores, y la revista Nómadas, que es una revista que publica temas de educación, sobre todo a nivel de educación terciaria o educación superior. Entonces aquí hicimos como una pequeña selección por la variedad de las revistas, por su propósito y las audiencias a las cuales están dirigidas. De igual forma, y también lo conversábamos en el día de ayer, como un asunto metodológico, una decisión que no es menor, que también es de carácter epistemológico, decidimos centrarnos en aquello que los autores, las autoras llamaban currículo o sus palabras derivadas, ¿sí? También currículum o curricular o curricularmente, para mirar desde allí qué era lo que se estaba nombrando en la producción académica como currículo y no tomar el riesgo de lo que nosotros como investigadores estábamos nombrando o definiendo como currículo. Porque si fuésemos a trabajar con nuestra definición de currículo, que en el grupo acordamos, una definición de Painar y sus colegas, que es todo lo que acontece en el contexto educativo, pues miraríamos que allí hay una gran variedad de asuntos a los cuales hubiéramos podido atender, pero que muy probablemente quienes estaban escribiendo no estaban hablando desde un marco de referencia del currículo, ni les interesaba, porque también llegamos a las teorías, a los conceptos, a las propuestas, porque resonamos políticamente y éticamente con estos, ¿sí? No es que lleguemos allí gratuitamente, porque también, como lo anotábamos ayer, educar es un acto político, investigar es un acto político en el que es imposible cualquier neutralidad. Entonces, aquí estábamos elaborando a partir de esto qué es lo que los otros llaman currículo, para así con certeza poder decir desde nuestro análisis que estábamos hablando de la producción curricular y no de lo que nosotros creíamos que era currículo. Entonces, esto fue muy importante porque esto de alguna manera pues nos lleva a nombrar lo que los otros realmente nombran como currículo y no lo que teóricamente nos estaría orientando la investigación. Analizamos un total de 171 artículos, de los cuales solamente 18 eran artículos de investigación, productos de investigación. Esto significa que en términos porcentuales solo el 10% de esta producción que analizamos es una producción que tiene que ver con datos, si me permiten la palabra, empíricos, con trabajo de campo, con investigaciones necesariamente que toman datos como punto de partida, tienen una metodología y a partir de allí llegan a unos resultados, a unas conclusiones. Solamente el 10% de estas revistas. Y de ese 10%, el 90% se refieren a educación superior, no a educación básica, primaria y secundaria, solo en educación superior, ahí ya tenemos un dato que es bastante importante. Y de esos 18, 8, que equivaldrían al 45%, eran de autores extranjeros, países como Chile,
que esto también da una conexión y una relación de a quienes leemos y a quienes tenemos como referencia: España, Argentina, Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Y 3 de esos 8 eran traducciones del inglés al castellano. O sea que aquí estamos hablando que ese pequeño 10% de producción en investigación también tiene allí un margen importante para las traducciones. 3 de esas investigaciones eran traducciones del inglés al castellano. Esto nos da, pues, más o menos una idea de que solo el 5% es producción empírica investigativa basada en estudios. ¿Sí? Esto nos permitiría decir, dentro de estas líneas gruesas que planteamos en principio, que son 3, la primera es tener aquí un asunto sobre la producción. ¿Qué hemos producido a partir de este análisis particular? Hemos producido reflexiones en torno al currículo, hemos producido artículos que presentan experiencias de transformación curricular, de reforma curricular o de implementación de propuestas curriculares, y hemos presentado desarrollos o elaboraciones teóricas en su mayoría y en general. ¿Sí? El asunto de la investigación en el currículo todavía es un asunto que muy probablemente tengamos pendiente. ¿Sí? Así que esto nos va indicando un poco también las orientaciones y los modos de producción académica en relación con el currículo. Allí pues uno podría arriesgar varias hipótesis de por qué no lo hemos hecho de esa manera o por qué estas revistas reflejan este análisis. Sin embargo, pues habría que empezar a hacer un estudio un poco más serio que nos dijera realmente pues cuáles serían las razones. En este sentido, pues es importante también señalar que temas, y ya lo presentaba el profesor José María esta mañana, temas como género, temas como orientación sexual, como religión, como habilidad, como geografía, también asociados con la religión, no están en la agenda de lo que puede ser currículo. ¿Sí? Se trabajan en algunos casos desde la perspectiva de currículo oculto, que también, si bien la categoría y la diferenciación entre currículo explícito, currículo oculto y currículo nulo es importante, si tomamos una perspectiva crítica es insuficiente e innecesaria, ¿sí? Porque estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces aquí sería importante también pensar en qué pasa con estas otras relaciones, qué pasa en términos de que eso que se enseña y que se deja como legado cultural, que es el currículo, un conjunto de contenidos culturales en los cuales están incluidos los contenidos académicos, pero que no se limita a los contenidos académicos. ¿Qué está haciendo para formar? ¿Qué hace que ese legado deje en unas futuras generaciones o las generaciones siguientes no solo unos saberes disciplinares, científicos, sino también un conjunto de prácticas sociales, culturales, de formas de relacionarnos y de formas de conocer y de estar en el mundo? Que sería la pregunta propiamente, ¿por qué es eso que se configura en el contexto escolar? De igual forma, otra de las líneas centrales, la segunda a partir de este análisis, es la preponderancia, y lo hemos señalado en toda la conversación durante este evento, de la visión técnica. ¿Sí? Hay que reconocer, el currículo surge con una idea de control, de homogeneizar, de que todos estén en la misma página, en el mismo momento, en el mismo tiempo, ¿sí? Y de que todos aprendan exactamente lo mismo. Y partir de esa idea es ya imposible. ¿Sí? Es un imposible, así las pruebas estandarizadas supongan desde su lógica y desde sus planteamientos que es posible que todos aprendan lo mismo en el mismo momento. Sabemos quienes estamos en el aula que no es así. No todos aprenden lo mismo, ni de la misma manera, ni en el mismo momento. Muchos ni siquiera logran, entre comillas, aprender eso que nosotros intencionamos. Y otros aprenden muy a pesar de lo que nosotros intencionemos o no intencionemos en esa organización de experiencias educativas, por seguir ahí también el concepto de John Dewey.
Entonces es muy interesante porque lo que hay en esta producción es una preponderancia técnica. Si ahorita nos da el tiempo y alcanzamos a recorrer todas las metáforas, veremos cómo estas metáforas, que parecieran simplemente una figura literaria, como dicen algunos, estas metáforas son formas de conceptualizar, de representar, de significar aquello que está en relación propiamente con el currículo en esta producción académica. Entonces, hay un desconocimiento generalizado de las perspectivas críticas, y si seguimos el concepto de Tadeu da Silva, también de las perspectivas poscríticas del currículo. Hablar, por ejemplo, en este momento, en nuestro contexto de currículo y teoría queer, es como si fuera ya un asunto de ficción, ¿sí? Todavía estos elementos no logran incorporarse en la cotidianidad y no logran incorporarse en la formación de maestros y maestras en nuestra Facultad de Educación. Sí, hablo desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que es el contexto donde yo estoy y que conozco bastante bien, y como todo hijo que cuestiona a sus padres puede tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos hablando de esta experiencia muy localizada, muy contextualizada. Seguramente aquí no es así. Aquí tenemos un asunto importante en esta visión técnica y en esta ausencia de las perspectivas críticas. Llegan autores desde los años 80 a Colombia a, digamos que, participar de esta discusión en el campo de la educación, autores como Apple, Giroux, Kinchelow, McLaren, Freire, sí, a participar o bien desde la perspectiva de pedagogos críticos o bien desde la perspectiva de sociólogos de la educación. No entran en su presentación como curricularistas o estudiosos o trabajadores del currículo. Porque aquí hay una relación que luego se conecta, sí, de alguna manera con esta tercera línea, que tiene que ver con estas relaciones de saber-poder, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con la formación de intelectuales y académicos en el exterior, que luego regresamos a nuestro país. Entonces, en este sentido, también tendría que ver con el nombre que le he dado a esa tercera línea, que es el contexto de producción versus el contexto de apropiación, que son dos contextos que en el caso de los estudios curriculares no podemos perder de vista, ¿sí? Porque los estudios curriculares se desarrollan, se empiezan a elaborar propiamente desde un saber particular, disciplinar, en el que el currículo tiene esta relación que me parece súper interesante, una relación epistemológica entre que es objeto y a la vez sujeto de estudio, ¿sí? Ahí el asunto como que se deconstruye, se difumina un poco y nos plantea como un reto interesante. Es a la vez un campo de teorización, de discusión, pero es a la vez un objeto de indagación en sí mismo, necesario de ser analizado y de ser examinado permanentemente. Entonces, este contexto de producción son los contextos anglosajones, y este contexto de apropiación, en nuestro caso, Colombia, ¿sí? Y los discursos y las tradiciones y las relaciones de saber-poder que allí circulan. Y aquí, en este asunto de las tradiciones y de estas relaciones de saber-poder, de formación de intelectuales y académicos que transitan entre distintos contextos y distintos escenarios y distintas aproximaciones teóricas y epistemológicas, pues podemos señalar que nuestra tradición, a partir de este análisis que hemos hecho, es una tradición mayormente alemana. ¿Sí? Un poco, me parece que ahí tendríamos tal vez que pensarnos, porque nos llega, tenemos una relación con la misión pedagógica alemana muy amplia. Desde 1872 está presente en Colombia, haciendo un trabajo en educación primaria y un trabajo con las escuelas normales, 1872, o sea, eso ya habla de una tradición que está instalada en nuestro país. Y luego hay una década también de esta misión pedagógica alemana, 1968-1978, y paradójicamente no nos llega
el asunto del currículo, o en este caso nombrado como tecnología educativa, porque en algunos casos no se habla explícitamente del currículo, sino de tecnología educativa, que luego los estudios retoman tecnología educativa igual a currículo, que es un asunto también para problematizar. Pero no lo problematicemos todavía, nos entra el asunto del currículo, ¿sí? Por la misión pedagógica alemana, no por la influencia directa de Estados Unidos ni de los académicos de Estados Unidos. Entonces, hace este tránsito Estados Unidos, Alemania, Colombia, que es bien interesante para nosotros. No sé, será muy probablemente una hipótesis que nunca podremos llegar a responder. No sé si no hubiera estado la misión pedagógica alemana, cómo hubiera llegado el asunto del currículo. Estoy segura que por políticas internacionales hubiera llegado, sí o sí, ¿cierto? Pero ¿cómo hubiera llegado, cómo hubiera sido ese tránsito? Es la misión pedagógica alemana la que instala todo este asunto de diseño instruccional y de desarrollo curricular en Colombia, desde el análisis de las políticas públicas, las prioridades gubernamentales y la elaboración de estrategias y planes que permitan pues, atender las falencias que tiene el sistema. Esto lo podemos cruzar un poco porque hacia los años 70 está todo el periodo de reconceptualización en Estados Unidos del currículo. Sin embargo, lo que nos llega a Colombia no es la reconceptualización, no es la perspectiva crítica, es la perspectiva técnica e instrumental del currículo la que se instala en nuestro contexto. Dos nóticas ya para terminar, creo que me quedan como unos 5 minutos, sí, estará bien más, y luego podemos conversar, que es la parte más interesante. Otro asunto que nos plantea esta relación de contexto de producción versus contexto de apropiación es la relación currículo-didáctica-pedagogía, que se instala un poco en las tradiciones, pero que se instala también en los desarrollos teóricos y epistemológicos de cada uno de estos conceptos. Decía en principio, son relaciones posibles e imposibles a la vez, dependiendo del contexto de producción y dependiendo del contexto de apropiación. Ya esta mañana se ponía sobre la conversación, la discusión, esta relación currículo-didáctica y cómo las dos obedecen a dos tradiciones completamente distintas. Ahí podríamos revisar un poco, hemos tenido conversaciones en algunos casos, sobre todo con profesores que ingresan a ser parte del ¿cómo se dice?, de la planta de la universidad, y que trabajamos un diplomado que es en formación pedagógica. Y con ellos conversamos porque algunos llegan ya con la idea de que yo no puedo ser profesor si no sé de didáctica. ¿Sí? Y bueno, entramos en la conversación de si la didáctica, por ejemplo, en el contexto anglosajón no existe, está el concepto, está la palabra, pero no como está en el contexto alemán. En el contexto anglosajón es adoctrinamiento o educación moral. En el contexto alemán es todo lo que es la propuesta curricular, si citamos la perspectiva crítica de la didáctica que tiene Klafki, ¿sí? Que es, uno toma Klafki y puede tomar perfectamente una propuesta crítica de currículo en el contexto anglosajón y son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo, allí dan cuenta de otros elementos, por eso a veces es tan difícil hablar de currículo en relación de que solamente es el qué y el para qué, porque también Klafki se hace esas preguntas desde la perspectiva crítica del currículo. Entonces, de la didáctica, perdón. Entonces aquí es muy importante mirar, claro que puede ser usted buen profesor sin saber nada de didáctica. Aquí tenemos el ejemplo del contexto anglosajón, donde no saben nada de didáctica y son buenos profesores, por decir entre comillas. Igual pudiera pasar con el currículo. Ahora yo tengo que confesarles, me estaba haciendo la pregunta muy silenciosa e íntimamente que decía, ¿y si el currículum no existiera, de qué estaríamos hablando hoy aquí? Sí, y también uno pues, puede intentar al menos de construir un poco lo que está haciendo, porque si no, ¿cómo lo resignifica y cómo lo renueva? ¿Cómo intenta proponer algo que vaya un poco más allá si sigue pensando lo mismo? Casi que hay que desobedecerse a sí misma para poder intentar dar un paso más adelante y muy probablemente hacer otro tipo de elaboraciones. Me hacía esa pregunta, no me pidan cuál es la respuesta porque no la tengo, o tal vez es como
¿qué podría congregarnos, cierto? Si no fuera propiamente el currículo. Hoy nos congrega el currículo, afortunadamente, ¿cierto? Pero ¿qué sería esa otra cosa de la que hablaríamos? Igual en el contexto alemán, para volver a este asunto de las tradiciones y los desarrollos teóricos y las relaciones saber-poder también, el asunto del currículo es un asunto tangencial, aparece de cuando en vez y de vez en cuando, pero nunca con un lugar central, ¿sí? Porque ya tienen sus desarrollos, su propia tradición, y surtirse de otros desarrollos o elementos parece que ya no es necesario porque tienen una tradición muy arraigada. Si tomamos estos dos elementos solamente, o estos dos grandes conceptos, currículo y didáctica, pues podríamos decir que para nosotros en este contexto de producción, inclusive en Colombia, es una relación siempre posible, pero desde los contextos de producción no es una relación posible, ni en el contexto anglosajón, ni en el contexto alemán. Entonces aquí también es para considerar como ¿qué es? Y una pregunta que también nos hacíamos ayer en la conversación, ¿qué es esto que hace que tengamos un currículo latinoamericano? ¿Sí? ¿Qué es? Cuando estamos también, y lo decía ayer mismo, me disculpo por traer a colación elementos de nuestra conversación, pero me decía ayer, ¿qué pasa con esto del currículo si estamos entrampados porque no es una tradición que surja como surge la pedagogía crítica o las epistemologías del sur o las epistemologías ancestrales que surja propiamente en este territorio? Y eso no es una cosa menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos ahí unos conceptos, unas teorías que muy probablemente son teorías de afuera, que no las produjimos nosotros, pero que las tenemos, que están instaladas y que hacen parte de nuestra formación y de nuestro quehacer? Entonces, aquí es como esta pregunta, ¿qué hace que lo latinoamericano en relación con el currículo sea latinoamericano? Ahí habría que hacer como muy probablemente un estudio mucho más amplio para ver qué es eso propio que muy probablemente hayamos producido que tiene que ver directamente con el currículo. No estoy diciendo que no hayamos producido otro tipo de saber, por supuesto que sí, de saber pedagógico y de saber educativo, pero en relación con el currículo, ¿qué hay ahí? Cuando es una palabra que se nos trae o que se nos presta o que se nos muestra ajena y que llega no desprovista de una connotación política e ideológica. Entonces, en este sentido, pues señalamos esta relación, no tomamos lo de la pedagogía, luego podemos elaborar un poco sobre ella. Y para terminar, señalar que también se puso sobre la mesa y se trajo la discusión esta mañana que tiene que ver con el asunto de las traducciones. Sí, este asunto, vuelvo y cito el ejemplo que citaba la profesora Araceli esta mañana, la traducción que hace Lorenzo Luzuriaga del texto de Sean Dewey, que nos ha traído muchos problemas porque a Dewey le hemos endosado una definición de currículo que nunca quiso, que nunca tuvo, que nunca pensó y con la cual no estaba de acuerdo. Entonces todos nuestros análisis están fundamentados en un falso. Y bueno, vengo del país de los falsos positivos, este ni siquiera es un falso positivo, ¿sí? No debería estar bromeando con esto, pero digamos que es una forma también de tramitar el dolor y la tristeza de quienes vivimos en esos lugares. Estamos sobre un supuesto, estamos sobre un falso, ¿sí? Que es una definición de currículo que nunca fue. Aquí sabemos que tenemos nuestras limitaciones para acceder a ciertas lenguas. Si a mí me dicen eso en mandarín, yo digo lo que usted diga, porque yo no sé mandarín, ¿cierto? Entonces aquí, si bien tenemos esta dificultad, también es importante precisar que tenemos ya desde 1900 esta producción del texto de Dewey, The Child and the Curriculum, y que empezamos a trabajar con base en una definición que es irreal. Igual sucede con un texto más reciente, publicado en el 92, de Doyle, que se llama Curriculum and Pedagogy, que fue traducido como currículo y didáctica. Y ahí estamos completamente también tomando como pedagogía didáctica, que se puedan traslapar es una cosa, pero que se puedan retomar desde contextos de producción y apropiación es otra. Entonces aquí estamos
adjudicándole, ¿sí? Y hay muchos desarrollos, sobre todo en didáctica de la educación superior, que se fundamentan en esta relación currículo y didáctica de Doyle, que nunca la propuso así, porque la propuso desde la pedagogía. Igual el conocimiento didáctico del profesor, que también fue un texto traducido como el conocimiento didáctico del profesor y que en inglés es Pedagogical Content Knowledge. Entonces ahí es muy importante volver sobre esas versiones, sobre esas revisiones, porque estamos analizando lo que no es, finalmente, y estamos estableciendo algunos vínculos que realmente no son vínculos en términos teóricos o epistemológicos, sino que más bien proporcionan algunos malos entendidos. Nosotros nos surtimos mayormente en términos curriculares, hablo de Colombia, hablo por lo que conozco, de España, de Cuba y de Argentina. Cuba ha tenido una gran influencia y aquí en este paso de los intelectuales y los académicos que se forman, tuvimos sobre todo en la Facultad de Educación un buen número de profesores, profesoras asistiendo a Cuba a hacer su doctorado en educación. Entonces, claro, llegamos con nuestros saberes, también llegamos con estas propuestas, con lo que tenemos sedimentado y con lo que resonamos. Sí, es indudable que lo que resonamos también es lo que decidimos compartir con los otros. Así que aquí tenemos como esta combinación, esta conjugación, y quienes decidimos, no sé hasta cuándo, como decía ayer, hacer misión en favor de la teoría curricular, pues intentamos reposicionar otros discursos en los cuales ojalá algún día esa perspectiva técnica e instrumental del currículo pues ya no exista. Aquí dejamos la conversación, les agradezco mucho y abrimos el espacio para un intercambio ya más directo y gracias por no protestar hasta ahora.